Hola chicos, bienvenidos al Club de Buenas Nuevas. Hoy aprenderemos acerca de un hombre que fue muy valiente y nosotros estaremos escuchando una frase. Sé valiente, y cada vez que tú la escuches podrás repetirla con nosotros. Pero vamos a iniciar este tiempo con una oración. Les invito a orar conmigo. Amado Dios, gracias por este club. Te pedimos que nos ayudes a aprender acerca de tu palabra, acerca de la valentía. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos. Todos hemos hecho cosas que en algún momento nos han causado vergüenza, como por ejemplo cantar o hablar delante de otras personas. No sé, quizá a ti te han causado vergüenza hacer otras cosas, pero hay una cosa de lo que nunca debemos tener vergüenza, y esto es hablar a otros acerca de Jesús. Vamos a oír lo que la Biblia dice acerca de esto. Quiero decirte que Dios escogió a un hombre llamado Pablo para hacer cosas muy especiales. Una de estas cosas que hizo Pablo fue escribir los mensajes de Dios a los creyentes. Estos mensajes fueron escritos a través de cartas a creyentes que estaban en diferentes ciudades, y hasta el día de hoy Dios usa estas cartas. Estas cartas están en la Biblia, en la palabra de Dios, y estas cartas son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. ¿Y sabes algo? El día de hoy memorizaremos una pequeña porción de esta carta que se llama versículo. Y este está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. ¿Puedes abrir tu Biblia para leer juntos esta primera parte? Muy bien. Vamos a leer entonces juntos hasta la primera parte, hasta donde está la coma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Tener vergüenza significa tener pena o sentir miedo. Pablo está escribiendo sobre algo que no debemos tener vergüenza: el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio de Cristo son las buenas noticias que Jesús vino a esta tierra a morir en una cruz por nuestros pecados. Él resucitó, y esa es la manera en la que nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Son buenas noticias cuando crees que Jesús es el Salvador, el que vino a perdonarte. Y esto no debe provocar vergüenza en nuestras vidas. Si has creído en Jesús como tu Salvador, quiero decirte que el Espíritu Santo te dará valor para compartir a otros este maravilloso mensaje de amor, y ellos pueden creer también. Di conmigo: sé valiente. Si aún no has creído en Jesús como tu Salvador, el Evangelio es la buena noticia para ti. Jesús vino para perdonar tus pecados. Él vino a morir en la cruz por ti. ¿Creerás en Jesús como el Salvador de tus pecados? Vamos a decir juntos este versículo. Romanos, hacemos como una Biblia. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16. Muy bien, es una porción muy pequeña de la Biblia, así que la vamos a recordar fácilmente. Digamos juntos: Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16. Ahora vamos a quitar dónde se encuentra. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra? Vamos a dejar solamente lo que dice esta primera parte, ¿ok? Vamos a ver si tú, desde casita, desde donde estás, puedes decir dónde se encuentra en la Biblia, ¿ok? 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Muy bien. Ahora vamos a quitar las palabras y solamente voy a decir dónde se encuentra en la Biblia. Yo creo que tú ya puedes decirlo solo. 1, 2, 3. Romanos 1:16.
Romanos 1:16. Muy bien. Por último, ¿lo decimos todos juntos? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16. ¿Alguna vez has visto esto? ¿Sabes qué significa? Significa que cuando los autos van a avanzar deben detenerse. Y yo quiero decirte, alto, antes de avanzar, quiero que te detengas y escuches esta canción. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Jesús es el perfecto Hijo de Dios que vino a este mundo, nació como un bebé, creció y vivió una vida perfecta. Que por mí murió, mi maldad pagó. La maldad son las cosas que hacemos, decimos o pensamos que van en contra de Dios. Y eso tiene un castigo, que es estar separados de Dios para siempre. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó mi castigo, me perdonó y me transformó. Él ahora ya no está muerto. Él volvió a vivir, Él resucitó. Y si tú crees en lo que Él hizo, también puedes ser perdonado y cambiado. Si tú no has creído, tú lo puedes hacer hoy. Y si tú ya lo hiciste, les puedes decir a otros acerca de Jesús y que también pueden creer en Él. Te voy a pedir que cantes conmigo esta canción. Muy bien. Ahora, para aprendernos lo mejor, vamos a cantarlo una vez más. Muy bien, la próxima semana cantaremos de nuevo. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que has hecho? Quizá fue un viaje de vacaciones, o quizá fue el viaje cuando tus papás se mudaron de un lugar a otro. ¿Y cómo fue que llegaron allí? Hoy van a oír acerca de un hombre que dejó su tierra para hacer un viaje por Jesús. ¿Pero por qué alguien tendría que hacer un viaje por Jesús? Vamos a ver lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de que Él subiera al cielo. Habían pasado 40 días desde la muerte y resurrección de Jesús. Y ¿saben? Él les dijo que fueran por todo el mundo a hablar a las personas acerca de Jesús. Esto lo podemos ver en la Biblia cuando dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos oyeron todo lo que Jesús dijo y pusieron la vista en Jesús y vieron cómo Jesús fue levantado y fue recibido entre las nubes. No lo vieron más, pero las últimas palabras que Jesús dijo a ellos fue que fueran a todas las personas y contaran a ellos acerca de Jesús. ¿Sabes? Las personas que hablan a otras personas acerca de Jesús se llaman testigos.
Y hay personas que han dedicado toda su vida y que hablar a otras personas de Jesús resulta ser su trabajo de tiempo completo. Estas personas se llaman misioneros. Y Jesús sabía que sus seguidores necesitarían ayuda para hablar con otras personas. Así que Dios envió a su Espíritu Santo para que viviera entre ellos y les diera poder y valor para hablar con otros. El valor o la valentía es la oportunidad que nosotros tenemos de superar el miedo. Es cuando hacemos lo correcto con valor. Y sabes, los discípulos comenzaron a hablar allí en Jerusalén, el lugar donde ellos vivían, acerca de Jesús. Y cuando las personas oían de Jesús, más y más personas creían. Y sabes, estas personas formaron la iglesia. La iglesia, cuando nosotros oímos esta palabra, a veces pensamos que son edificios, pero cuando la Biblia habla de iglesia, no se refiere a edificios. La iglesia es la familia de Dios. Son todas aquellas personas que han creído en Jesús y son sus seguidores. Entonces, la iglesia comenzó a crecer porque las personas hablaban de Jesús, los seguidores de Jesús hablaban a otros acerca de Jesús. Los líderes religiosos no querían que los discípulos hablaran de Jesús. Ellos querían detener la iglesia y no querían que la iglesia creciera. Y Saulo iba de ciudad en ciudad para arrestar a los discípulos de Jesús. Él pensaba que hacía un servicio a Dios al hacer esto. ¿Pero ustedes creen que Dios quería que Saulo hiciera eso? No. Lo que hacía Saulo era tomar a los discípulos, encarcelarlos y algunos hasta matarlos. ¿Sabes? Esto no era lo que Dios quería que hiciera Saulo. Y Saulo hacía esto, pero Dios tenía un plan diferente para la vida de Saulo. Un día, Saulo iba de camino hacia Damasco para seguir a más discípulos que seguían a Jesús, porque iba a Damasco para arrestarlos, para encarcelarlos. Uno de las personas que iban con Saulo, hoy está con nosotros. Gracias por venir. ¿Podrías contarnos lo que pasó cuando viajabas con Saulo? Claro, fue de lo más extraño. Yo iba con Saulo, viajando, con Saulo y otros hombres, íbamos hacia Damasco. Y él estaba muy entusiasmado porque él iba a arrestar a estos seguidores de Jesús. Y estaba entusiasmado porque los líderes de los judíos nos habían dado cartas de recomendación, unas cartas para que arrestáramos a estos hombres. De pronto íbamos en el camino y se apareció una luz brillante, más brillante de cualquier cosa que hubiéramos visto, tan brillante que el resplandor nos tiró al suelo. Y escuchamos una voz y no la pudimos entender. Pero Saulo más adelante nos explicó y él sabía que era Jesús que se comunicó con él. Pero esto pasó tiempo después de que él ya había regresado al cielo. Así es, y eso era más asombroso de todo esto. Bueno, al final estábamos bien, se fue la luz, pero quedó ciego Saulo. Y entonces tuvimos que llevarlo de la mano a Damasco. Pasó 3 días sin comer. Nosotros ya estábamos preocupados después de esto de la luz y de la voz. Y luego Saulo, que no había comido en 3 días. Pero entonces llegó un hombre llamado Ananías. Él era un seguidor de Jesús. Y la verdad es que tuvo que ser muy valiente para llegar ahí. Porque el plan original era llegar por gente como él y arrestarlos. Pero él llegó, oró por Saulo. Y luego vimos como escamas que caían de sus ojos. Y entonces él recuperó la vista. Así que ya ahora la cuestión de arrestar a los seguidores de Jesús ya no era lo que le entusiasmaba. Ahora él estaba entusiasmado por contar acerca de la historia de Jesús y que él era el Hijo de Dios. Esto es asombroso. Gracias por contarnos todo esto. Fue un placer. ¡Wow! Cuando Saulo conoció a Jesús, la vida de Saulo cambió completamente. ¿Saben? Las personas que iban con Saulo no entendieron lo que Jesús le dijo, pero nosotros lo podemos averiguar aquí en la Biblia. Escuchen qué fue lo que le dijo Jesús a Saulo. La Biblia dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor?
Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Antes Saulo mataba cristianos, pero ahora Saulo era un cristiano. Ahora él seguía a Jesús porque Jesús había cambiado su vida completamente. ¿Sabes? Jesús también quiere cambiar tu vida. Tú, como Saulo, has pecado cuando piensas, dices o haces cosas que van en contra de Dios. Por ejemplo, Dios quiere que tú respetes y obedezcas a las personas que cuidan de ti. Pero cuando estás de mal humor, dices cosas que a veces lastiman a tus padres. Eso es pecado. Y porque Dios es santo, ese pecado te separa de Dios. Pero Jesús vino para que tus pecados puedan ser perdonados. Y esa es una buena noticia. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú haces cosas que van en contra de lo que Dios dice, Dios aún te sigue amando. Y Él envió a su Hijo a este mundo con el propósito de perdonar tus pecados. Y eso lo hizo cuando murió y resucitó. Cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Sabes por qué hizo Jesús este sacrificio? Él lo hizo para cambiar tu vida, como cambió la vida de Saulo. Saulo, después de esto, dedicó toda su vida para hablar a otras personas acerca de Jesús. Él viajaba de país en país para ser un predicador de Jesús. Ahora, él enseñaba a otras personas acerca de Jesús. ¿Recuerdas cómo llamamos a las personas que dedican toda su vida para hablar a otros de Jesús? Sí, se llaman misioneros. Y Pablo se dedicó a ser un misionero porque Dios le dio el valor, Dios le dio la valentía para hablar a otros de Jesús. Y tú también puedes ser valiente. Di conmigo: sé valiente. Así tú puedes, también como Pablo, hablar a otros acerca de Jesús. Y así Pablo dedicó toda su vida. Él se convirtió en un misionero. ¿Sabes? Ser un misionero no era algo fácil. En realidad, ser un misionero era algo peligroso, porque muchos seguidores de Jesús eran arrestados, eran maltratados y algunos morían. Ahora, la vida de Pablo estaría en peligro en su primer viaje misionero. Sí, Saulo hizo este viaje, pero no lo hizo solo. Hubo otro misionero que se unió a él. Él se llamaba Bernabé. Y Bernabé hizo un viaje con Pablo por tierra desde Antioquía hasta Seleucia. Después continuaron su viaje en barco y desde Seleucia llegaron hasta la isla de Chipre. Y allí en Chipre continuarían su viaje hasta Galacia. Pero antes de llegar a Galacia, Pablo y Bernabé se dedicaron a predicar de Jesús en la ciudad de Chipre. Ellos estuvieron viajando de lugar en lugar, día tras día, de ciudad en ciudad. Ellos caminaron para llegar a Chipre más o menos como 90 millas. Eso era aproximadamente como 144 kilómetros. ¿Tú estarías cansado si harías un viaje como este caminando? Yo me imagino que sí. Pero ellos hicieron este viaje hasta llegar a Chipre. Y cuando ellos llegaron a Chipre, conocieron a un hombre llamado Elimas. Elimas era un falso profeta. Él hacía que las personas se alejaran de Dios. Él hacía magia y hacía brujería para que las personas lo oyeran. Pero el gobernador de Chipre, él era un hombre poderoso. Y ¿sabes? Él escuchaba a Elimas y le daba dinero cada que veía su magia y sus hechizos. Una vez,
el gobernador de Chipre mandó llamar a Pablo y a Bernabé porque el gobernador quería escuchar lo que ellos decían a las demás personas acerca de Dios. Pero Elimas no estaba contento. Elimas no quería que Pablo hablara con el gobernador. Él no quería que el gobernador creyera en Jesús. ¿Qué piensas tú que pasaría si el gobernador de Chipre creía en Jesús? Por supuesto que ya no iba a escuchar más a Elimas. Y entonces Elimas hizo todo lo posible. Discutía con Pablo de todo lo que Pablo decía. Porque él no quería eso. No quería que Bernabé y Pablo hablaran a otros de Jesús, mucho menos al gobernador. ¿Sabes? Él hacía que el trabajo para Pablo y Bernabé fuera difícil. A veces hablar a otros de Jesús puede resultar difícil, aunque Dios quiere que tú lo hagas. ¿Sabes? A veces hay personas que se oponen contra todo lo que es acerca de Dios. Y hay personas que son difíciles. Y a veces tú quieres hablar a otros acerca de Jesús. Quiero que sepas que si tú has creído en Jesús, el Espíritu Santo te dará valentía para hablar a otros de Jesús. Por eso tú sé valiente. Quizá haya personas que van en contra del mensaje de la verdad y quizá tú quieres hablar a otros acerca de Jesús. Y bueno, cuando tú a lo mejor estás pensando hablar a otro acerca de Jesús, pero tienes miedo porque piensas que te va a rechazar o piensas que se va a burlar de ti. O quizá tienes a otra persona también para hablarle de Jesús, pero eres demasiado tímido y no sabes qué es lo que le vas a decir. Recuerda que el Espíritu Santo te dará valor para hacer lo correcto. Él te dará la valentía para hacerlo. Y cuando tú lo hagas, estarás siendo un buen testigo de Jesús. Él quiere que tú vayas y lo hagas, porque Él dijo en su palabra, me seréis testigos. Y Él te ayudará, Él te dará valentía para hablar a otros de Jesús. Pablo también necesitaba valentía para hablar a otros acerca de Jesús. Aunque Elimas se oponía con él y con Bernabé, aún así, ¿sabes? Saulo no se dio por vencido, porque Saulo sabía que Dios es más poderoso contra cualquier persona o cosa que vaya en contra de Dios. Él confiaba en Dios. Él confiaba en que Dios lo estaba ayudando y realmente Dios lo estaba ayudando porque Elimas se oponía a él en todo. En una ocasión, Saulo le dijo a Elimas que Dios lo dejaría ciego por un tiempo porque él se estaba oponiendo a Dios. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Elimas quedó ciego porque Dios estaba ayudando a Pablo y a Bernabé. Pablo sabía que Dios lo estaba ayudando. El Espíritu Santo lo había ayudado para ser valiente. ¿Sabes? Dios también te puede ayudar a ti a ser valiente. Y puedes repetir conmigo, sé valiente. ¿Sabes? Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo te dará valentía para hablar a otros de Jesús. ¿Sabes? Hoy tú puedes depender del Espíritu Santo. Él te ayudará en todo momento. Tal vez tú has querido hablar con otros amigos acerca de Jesús y a lo mejor tú dices, pero es que no sé qué decir. ¿Sabes? El apóstol Pablo le pidió ayuda a Dios para que Él le pusiera las palabras para que Él pudiera hablar a otros de Jesús. Esto lo podemos leer en la Biblia cuando dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Tú también puedes pedirle a Dios que Él te ayude a hablar las palabras del Evangelio que tú también tienes que hablar. Y entonces así compartir a otros acerca de Jesús.
Pablo dependió del Espíritu Santo, él dependió de Dios. ¿Sabes? Cuando el gobernador oyó el mensaje que dijo Pablo y Bernabé, él se sorprendió mucho y creyó en Jesús. Cuando el trabajo de Pablo y Bernabé quedó terminado en Chipre, ellos tuvieron todavía más aventuras. Ellos siguieron pasando de ciudad en ciudad por más de un año en su primer viaje misionero. Ellos hablaron a otros acerca de Jesús. Ellos lo hicieron con valentía. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, tú también puedes ser valiente. Tú también puedes depender de Dios y decirles a otros acerca de Jesús. A lo mejor hoy mismo tú te acuerdas de un amigo que necesita también escuchar el mensaje del Evangelio. Piensa en ese amigo y piensa en él y que tú le dirás cómo tú pudiste tener tus pecados perdonados y cómo los puede él también tener. Piensa primero en él y también puedes pedirle a Dios que él te ayude a tener las palabras en tu boca para hablar a ese amigo. Y no solamente eso, puedes pedir a otros creyentes también que te ayuden a orar por ti. Eso fue precisamente lo que hizo Pablo cuando dijo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Tú puedes también decir a otros acerca de Jesús. ¿Lo harás? ¿A quién le dirás acerca de Jesús? O tal vez tú nunca has creído que Jesús te puede salvar. Pero Dios, que te ama tanto, Él desea que lo conozcas. Por eso Él envió a Jesús a morir en la cruz por ti, para que tú pongas tu confianza en Él. Quizá hoy tú puedes hacerlo. Quiero que escuches lo que la palabra de Dios dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor significa poner toda tu confianza en Jesús, creyendo que Él es el único que te puede perdonar. Si hoy tú estás listo para dejar tu pecado y seguir a Jesús, hoy puedes hacerlo. ¿Quieres tú hoy seguir a Jesús? Si tú hoy quieres seguir a Jesús, puedes decírselo desde el lugar donde tú estás. O si quieres saber más de lo que esto significa, ponte en contacto con nosotros y usando nuestra Biblia te diremos más acerca de esto. Hoy oímos sobre el plan de Dios para la vida de Pablo. Dios también tiene un plan y propósito para tu vida. ¿Qué deseas ser de grande? Quizá doctor, maestro, policía, deportista o misionero. Si creíste en Jesús como tu Salvador, Dios desea que tú hables de Él en cualquier lugar donde tú estés y en todo momento. En tu tiempo devocional esta semana, puedes hablar con Dios y platicar con Él sobre cómo tú puedes hablar a otros acerca de Él. Este libro devocional te ayudará día a día para poder descubrirlo. Si aún no lo tienes, puedes ir al enlace que está aquí abajo y puedes descargarlo rápidamente. Y en el segundo enlace también puedes estar escuchando las grabaciones que te podrán guiar cada día para que tú puedas tener tu tiempo devocional. Pero quiero que recuerdes 4 cosas importantes mientras pasas este tiempo devocional. Primero, piensa en lo que dijo Jesús antes de ir al cielo, que todos debemos hablar sobre Él a otras personas. Segundo, ora y pide a Dios que Él te ayude a usar las palabras adecuadas para hablar con las personas. Por ejemplo, puedes decirle a tu mamá y a tu papá acerca de la historia que aprendiste hoy. O puedes platicar con tus amiguitos acerca del versículo que memorizaste. Tercero, piensa por qué no debes avergonzarte del Evangelio. Son buenas noticias. Y la cuarta, piensa también en un amigo a quien tú le puedes hablar sobre cómo Dios te salvó de tus pecados. Recuerda que Dios quiere que testifiques de Él hoy. Qué bueno que estuviste con nosotros. No olvides suscribirte para esperar la siguiente transmisión.